Continuamos con Paloma Porzurama en la liquidación de las actividades reguladas. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación un año más, que yo ya sé que este tema del coeficiente de cobertura pues no es un tema muy agradable para nadie, pero bueno, siempre me toca contároslo. Por lo menos tengo la satisfacción de que el año pasado, cuando vine a dar esta charla, pues os dije que lo más seguro era que el coeficiente de cobertura se mantuviese al 100% durante todo el año. Y bueno, así ha sido, que es una buena noticia. Y lo que siento es que este año no va a ser tan buena. Entonces, bueno, os intentaré explicar un poco lo que sabemos de la evolución, que no es que sea mucho, pero sí puedo avanzaros que evidentemente no va a ser tan buena como el año pasado, porque el año pasado fue perfecta, no por otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en una situación que coincido con Marina plenamente, en que necesitamos una regulación que vaya más rápido, porque hay una gran brecha entre lo que es el avance de la realidad y lo tecnológico y la legislación, y bueno, que estamos intentando hacer todo lo posible para que esta brecha sea la menor posible. Pero tampoco acompaña mucho el ambiente político actual, la verdad. Entonces, bueno, como siempre, voy a empezar mi presentación haciendo unas consideraciones previas rápidas, porque ya todos los conocéis, pero para ponerlos en contexto. Luego voy a explicar lo que es la función y objeto de las liquidaciones, sus fundamentos, una descripción básica con la normativa que se aplica a los flujos económicos y el ámbito temporal, y luego un poco volver a explicar el coeficiente de cobertura y contextualizarlo con el año 2023 y 2024. Como siempre, también pongo de manifiesto que mi departamento no es el que es responsable del RECORE. Nosotros no calculamos las primas RECORE. Ese es otro departamento que las calcula. Entonces, ese departamento de la comisión nos da el dato cada mes del RECORE y entra en este proceso que os voy a contar de las actividades reguladas, y que lo vengo siempre a contar porque estáis íntimamente encadenados a nosotros en ese sentido. Entonces, aquí tenemos, como siempre, lo que es la distinción entre el flujo físico y el flujo económico. Vemos claramente, bueno, esto lo sabéis perfectamente, la generación, la distribución, el transporte y al consumidor, y el flujo económico, que es el consumidor, que tiene un contrato de suministro con el comercializador y un contrato de acceso con el distribuidor. Hay algún consumidor que compra energía directamente en el mercado y si no lo hace a través del comercializador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos al consumidor que lo que hace es pagar un contrato de acceso, un peaje de transporte y distribución al distribuidor, y luego paga lo que es la factura con el contrato de suministro al comercializador, ¿vale? Entonces hay que redistribuir todos estos ingresos para pagar a la retribución del transporte y de la distribución, básicamente, y RECORE. Las actividades reguladas, simplemente incidir que es transporte, distribución y otros costes regulados, pero no incluye ni la generación ni la comercialización. La función que tenemos, la que tiene la comisión, que la realiza de momento transitoriamente, porque lo que es todo el tema legislativo está en manos del Ministerio, pero nosotros somos el órgano encargado de las liquidaciones, lo hemos sido de siempre. En mi opinión seguiremos así, pero bueno, puede cambiar en algún momento. Esta función es realizar la liquidación de los costes regulados del sector eléctrico que se establezcan para el conjunto del sistema cuando su liquidación les sea expresamente encomendada. Y el objetivo es determinar cuáles son las obligaciones de pago y todos los derechos de cobro correspondientes a los diferentes agentes relacionados con el sector eléctrico en lo relativo, insisto, en las actividades reguladas. Aquí hay una serie de fundamentos básicos que son importantes para entender luego todo el resto. Los peajes y los cargos, esos peajes que yo os decía que el consumidor paga al distribuidor, los peajes se los fija la comisión y los cargos los fija el Ministerio, son únicos en todo el territorio. Todos los consumidores pagan lo mismo con independencia de quién sea su distribuidor. Entonces, ¿qué pasa? Que cada sujeto tiene unos costes reconocidos cuyo reconocimiento no depende de sus ingresos. Entonces, como los ingresos de cada agente no coinciden con sus costes reconocidos, se han de redistribuir estos ingresos.
Entonces, aquellos sujetos cuyos ingresos superan sus costes a retribuir aportan al sistema. Y, sin embargo, aquellos sujetos cuyos ingresos no alcanzan sus costes a retribuir perciben del sistema. Un ejemplo claro del segundo es Red Eléctrica. Red Eléctrica prácticamente no tiene ingresos, tiene solamente los ingresos por los peajes internacionales y, sin embargo, tiene reconocido prácticamente el 100% de la retribución del transporte. Entonces, como hay que retribuirle al transporte, tiene que entrar en el sistema con muy poquitos ingresos que recauda en nombre del sistema, pero tiene todo el coste reconocido de la retribución. Por tanto, todo lo anterior que os estoy explicando lleva a mantener un sistema de liquidaciones de las actividades reguladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los peajes y los cargos se fijan a principios de cada año, se fijan en diciembre del año anterior, teniendo en cuenta cuál va a ser una previsión de los ingresos y los costes según las metodologías respectivas de cada uno de los conceptos. Pero luego la realidad es la que se refleja en la liquidación. Entonces, ni los ingresos ni los costes coinciden con los previstos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los ingresos totales del sistema son insuficientes para cubrir toda la totalidad de los costes, se produce el déficit. En cuanto a los plazos, que ya coinciden exactamente, aquí se coincide con los vuestros del RECORE, porque vamos totalmente acompasados por esto de que cada vez, cada liquidación, hay que calcular el coeficiente de cobertura, pues indicaros y recordaros que hay 14 liquidaciones provisionales y acumulativas que son a cuenta de la definitiva. Estos de acumulativas son muy importantes porque así cualquier modificación de un ingreso o de un coste que se produzca en una liquidación se corrige en la siguiente. Y no hay que esperar a corregir a final de año o en un mes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el coeficiente de cobertura de un mes, del mes de enero, se ha quedado en un 14%, vosotros como RECORE cobráis el 14% del mes de enero, pero cuando llega febrero, acumulamos enero y febrero, y si el coeficiente de cobertura se sitúa en un 60%, el cobro del 60% de la prima RECORE ya es de enero y de febrero, y así sucesivamente. Luego, recordar que las liquidaciones provisionales son actos de trámite. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que las liquidaciones provisionales son irrecurribles, no entran en la categoría de actos susceptibles de recursos administrativos, ya que no se producen perjuicios importantes porque cualquier perjuicio que se produzca se puede corregir en la siguiente liquidación, que es al mes siguiente. Lo que sí que hay es una liquidación definitiva que se lleva a cabo con anterioridad al 1 de diciembre del año siguiente, según establecido la Ley 24/2013, y es el único acto administrativo que ya no es de trámite. Me parece que en el RECORE tenéis exactamente igual esta liquidación definitiva. Y este acto administrativo ya sí está sujeto a todas las garantías y procedimientos de la Ley 39/2015. Estas liquidaciones definitivas agotan la vía administrativa, no son susceptibles de recurso de reposición, pero pueden ser recurridas en el plazo de 2 meses ante la Audiencia Nacional. Ahí tenéis la legislación que le aplica. La normativa aplicable básicamente es la Ley 3/2013 de creación de la CNMC, la Ley 24 del sector eléctrico, el Real Decreto 2017 de 1997, por el que se regula el procedimiento de liquidaciones. No es una errata, es de 1997, es muy antiguo. Realmente este procedimiento habría que modificarse, pero todavía no se ha hecho. Y luego están la Circular 3/2020, que es la metodología para el establecimiento de los peajes de transporte y distribución, que es competencia, de la Comisión, y el Real Decreto 148, que se establece la metodología de cargo de los cargos del sistema eléctrico, que es competencia del Ministerio. Y luego cada año van saliendo una serie de órdenes, resoluciones, Real Decreto Ley, que afectan en cada año a cada una de las liquidaciones. Aquí tenéis un esquema de los flujos económicos de las liquidaciones, que son, como os decía al principio, el consumidor paga un peaje al distribuidor, y entonces ese distribuidor es el que nos declara al sistema de liquidaciones todos los ingresos por peajes y por cargos que ha recaudado, y nos gusta decir que lo hace en nombre del sistema, es decir, él lo recauda, pero luego lo ingresa en el sistema de liquidaciones, aunque no sea físicamente ese dinero, para hacer las cuentas con respecto a los costes de cada uno de los agentes. No ingresan ese dinero para minimizar el flujo monetario.
Entonces, por otra parte, el operador del sistema nos declara también lo que tiene de pagos de capacidad, diferencia de pérdidas e interrumpibilidad. La propia comisión, veis ahí al fondo, lo que hace es calcular las primas de renovables de cada uno de los meses, de cada una de las 60.000 instalaciones que hay, y nos lo declara este sistema de liquidaciones. En este sistema de liquidaciones se hacen unos cálculos internos para dar lugar luego a unos resultados que son unas obligaciones de pago o unos derechos de cobro entre las empresas. Hay unos pagos directos que ocurren entre las empresas directamente, que son el transporte y la distribución. Luego hay un pago entre eléctricas, pero que pasan a través de la comisión. Y luego hay unos pagos a terceros, que son todos los déficits de años anteriores que se han titulizado y están en manos de fondos y de bancos. Entonces, en el proceso que hace la comisión, que ya os digo que este es muy parecido al vuestro, la comisión recibe la información de las declaraciones de las empresas, de los ingresos que han percibido en cada mes, realiza un primer control de la información, calcula las liquidaciones y comunica las obligaciones de pago y los derechos de cobro de transporte, distribución y otros. Y luego tiene lugar la verificación y la inspección de cada una de las liquidaciones. El ámbito temporal, como veis, es el 25 de cada mes. Se envía la información, si estamos hablando del mes N de facturación, las empresas envían toda la información de los ingresos el día 25 del mes N+1. Durante el mes N+2, la comisión tiene que comunicar a las empresas cuáles son las obligaciones de pago o los derechos de cobro de cada una de ellas. Y luego los pagos en las actividades reguladas, que ya sé que lo vuestro es distinto, son 15 días después de que las empresas reciban estas notificaciones. ¿Por qué se creó el coeficiente de cobertura? Pues había lo que se produjo durante todos los años posteriores al 2013 fue un crecimiento, pongo entre comillas, excesivo de las partidas de coste sin garantizar su ingreso correlativo, una ausencia de crecimiento de la demanda, consecuencia de la crisis económica, y esto hizo que con la Ley 54/97 hubiese un déficit estructural del sistema eléctrico de 26.000 millones de euros. Esto hacía que prácticamente estuviese en quiebra técnica el sistema eléctrico y se producía una insostenibilidad financiera. Con esto, lo que se produjo fue la reforma del sector eléctrico de la Ley 24/2013. Entonces, ¿qué estableció esta ley? Pues que hasta entonces, cuando se producían estos desajustes, los que pagaban el desajuste, el déficit, eran las empresas, las sociedades anónimas de las grandes empresas, Iberdrola, Fenosa y demás. Entonces, esto se cambió y con la reforma de la Ley 24/2013, lo que se establece en el artículo 19 es que si se producen en las liquidaciones mensuales o de cierre, se producen desviaciones entre los ingresos y costes, serán soportados por todos los sujetos del sistema de forma proporcional a su retribución en cada liquidación. La excepción son los perceptores de las anualidades del déficit de ejercicios anteriores y luego lo que se establecía era que los sujetos tendrían derecho a percibir la financiación aportada junto con los intereses en las liquidaciones de los 5 años siguientes. Como desde que ha entrado en vigor esta ley, en las liquidaciones definitivas siempre ha habido superávit, pues no se ha aplicado luego lo de los intereses. Entonces, aquí tenéis lo que es el cálculo del coeficiente de cobertura, que es como se define cómo es el porcentaje de los costes del sistema que pueden ser cubiertos por los ingresos del mismo en cada momento. Entonces, son los ingresos, que son básicamente los ingresos por peajes y los cargos, los ingresos luego hay varios otros ingresos por capacidad y demás, pero lo más importante son los peajes y cargos y los ingresos del Tesoro por la ley de impuestos. Y luego, los costes no afectados, os digo que son los que están titulizados, que son el déficit de la segunda subasta y el fondo de titulización del déficit, y luego el resto de costes que están todos afectados por el coeficiente de cobertura: transporte, distribución, los extracostes de los sistemas no peninsulares, renovables, interrumpibilidad y pagos por capacidad. Y así es como en cada una de las liquidaciones se financia el déficit. Entonces, ahora, ya por entrar en un año concreto, os he traído el ejemplo de la liquidación 1 del 2023, que cuando vine aquí el año pasado esta ya estaba realizada.
Fijaros en el coeficiente de cobertura abajo, un 14,9%, es lo que estáis acostumbrados en cada una de las liquidaciones previsionales primeras. ¿Por qué se producen las primeras liquidaciones un coeficiente de cobertura siempre, con excepción de lo que ha pasado en el 2023, menos en esta, tan bajo? Porque lo que pasa es que los ingresos por peajes y por cargos del mes de enero prácticamente son todos correspondientes a consumos del año anterior. Entonces, muy pocos ingresos por peajes y cargos corresponden al propio año. Y todavía no tenemos, veis, la partida de ingresos del Tesoro en la parte de ingresos arriba, no aparece, porque los ingresos son básicamente trimestrales o a mes vencido, con lo cual al mes de enero nunca hay un ingreso del Tesoro que pueda ayudar a que los ingresos aumenten. Hay muy pocos ingresos por peajes porque los consumos son fundamentalmente del año anterior y se incluyen en la liquidación 13 del año anterior. Eso unido con que los costes sí que son prácticamente todos una mensualidad de las que son anuales y el cálculo de la prima de renovables, que es igual de enero a diciembre con los parámetros que correspondan, hace que en la primera liquidación siempre el coeficiente de cobertura sea muy pequeño. El año pasado, ¿qué ocurrió? Que había un Real Decreto Ley que establecía que el superávit que se había producido durante el año 2022 se pasase al año 2023. Y esto se produjo ya en la liquidación número 2 del 2023. Por eso, gracias a que el superávit se pasó del año 2022 al 2023, durante todo el 2023 tuvisteis coeficientes de cobertura del 100%. Y incluso tenemos ahora en la liquidación 14 que estamos realizando, tenemos del orden de 2.500, 3.000 millones de superávit todavía, ¿vale? Aquí os traigo también la liquidación 12 del 2023, que es la última que teníamos aprobada en su momento. Ahora tenemos también la 13, pero la acabamos de aprobar, pero es exactamente lo mismo. El coeficiente de cobertura, el 100%, ya digo que se produjo desde la 2, y ya os fijáis que tenemos una partida que dice aplicación del artículo 14.1 del Real Decreto Ley, 4.500 millones, que son los que se traspasaron del 2022 al 2023. Por esto mismo tenemos este superávit de 2.944 millones, porque fueron los superávit del 2022, en el que se produjo con todo este jaleo de los Reales Decretos Ley, que se tomaban medidas que reducían los ingresos, pues se hacían aportaciones extraordinarias de créditos presupuestarios que hicieron que estamos en esta situación de superávit en el 2023 tan elevada. En contraposición, os traigo ahora la liquidación 1 del 2024, que esta ya ha sido aprobada. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿un 68% si normalmente es un 14%? Entonces aquí es como, vamos a decirlo de alguna manera, como un espejismo que ha ocurrido también en esta liquidación número 1 del 2024, porque el Real Decreto Ley 8/2023 lo que hizo es decir que también hiciésemos un traspaso en la primera liquidación del 2024 de todo el superávit que se estaba produciendo en el 2023. Nos autorizaron en este Real Decreto Ley a hacer un traspaso, ahí lo veis, aplicación del artículo 39.1 del Real Decreto Ley 8/2023 de 453 millones de euros. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ha hecho que en esta liquidación, en lugar de ser un 14% el coeficiente de cobertura, entre un 14 y un 28% que venía a ser históricamente, ahora os enseñaré la gráfica que os enseño todos los años, pues en esta liquidación número 1 también haya ido, no evidentemente como un 100% que fuisteis el año pasado desde la 2, pero por lo menos un 68% que no es un 14%. O sea que las noticias no son las tan buenas como el año pasado, pero tampoco son muy malas. Vale, entonces, bueno, ya aquí os explico rápidamente qué es lo que hemos estado viendo, cuáles son los ingresos de acceso, que son el transporte y la distribución y los cargos. Luego hay otros ingresos que son importes, pero más pequeños, de los pagos por capacidad y otros ingresos liquidables. Y los ingresos externos, lo que os decía, de los presupuestos generales del Estado, de la Ley 15/2012 de medidas fiscales y de la subasta de CO2. Los sujetos que aportan los ingresos son los distribuidores por los transportes, los peajes de transporte y distribución y los cargos, y el Tesoro Público por los impuestos y el CO2. Estos ingresos, como dependen de la evolución y estructura de la demanda, del grupo tarifario, de la potencia de la energía, de los precios de mercado, en el caso de los impuestos y del CO2. Por eso os decía que una cosa es la previsión y otra cosa luego es la realidad, y luego la realidad de cada una de las liquidaciones, que a lo mejor en una los ingresos son pequeños, pero en la siguiente pues se incrementan. En cuanto a la parte de los costes,
La parte de arriba, que son los costes de energía, que es la que no entra en las liquidaciones, y luego son los costes regulados, costes por capacidad, los costes del operador del mercado y del operador del sistema y del servicio de interrumpibilidad. Y luego los costes de acceso, los peajes y los cargos. Y dentro de cada uno de ellos, dentro de los cargos, pues está el recore, los no peninsulares, luego las 2 cuotas que se pagan, las anualidades y otros costes. Con respecto al transporte y la distribución y los déficits de ejercicios anteriores son unos costes fijos que la normativa los establece con carácter anual. Su valor no depende de variables exógenas, se fija a principio del año y lo que veréis siempre en el formulario C que os he enseñado es que siempre el transporte y la distribución son 12avas partes del importe anual que está reconocido en cada uno de los años. Sin embargo, tenemos una serie de costes variables que la normativa establece cómo calcularlos, pero depende de una serie de variables exógenas, como es el caso vuestro de las primas de energía renovables, que mis compañeros lo calculan cada uno de los meses, considerando los parámetros y las energías y de la producción. Como os he dicho, el coeficiente de cobertura se aplica a todos y cada uno de los costes reconocidos, no hay excepción salvo los de déficit anteriores. Y se plasma en el formulario C, que es el que os he enseñado. Entonces, ahora ya para terminar, creo que voy bien de tiempo, sí. La evolución histórica del coeficiente de cobertura, veis aquí siempre en el primer año, la primera liquidación de todos los años, como el coeficiente de cobertura está siempre por debajo del 30%, el 30 y poco. En el segundo año ya incrementa por encima del 60%, y así sucesivamente hasta que la definitiva de todos los años ha llegado al 100% y vemos como excepción el 2023, que es la barrita esta verde oscuro, que desde la liquidación número 2 se situó en el 100%. ¿Vale? Y ya para terminar, pues comentaros que estamos trabajando en la liquidación número 2 y la verdad es que también, como se ha producido un ingreso por los derechos de emisión de febrero, el coeficiente de cobertura se va a situar en torno a un 85%. ¿Vale? Entonces, bueno, no es como digo, una mala noticia y a partir de aquí son las incógnitas que no os puedo resolver. Porque lo que sí que tenemos claro es que todavía no hay una ley que establezca que se pueda pasar todo el superávit del 2023 al 2024. Porque este Real Decreto Ley que os he dicho, 8/2023, lo que establecía es un primer traspaso de estos 463 millones que ya se han hecho. Luego, en un segundo punto, establecía que se podía dar un crédito extraordinario de los presupuestos generales del Estado. La situación es la que es, entonces yo ese punto no tengo muy claro que se vaya a poder aplicar. Y un tercer punto en el que sí que habla de pasar parte del superávit de los cargos, pero ya en la definitiva. Entonces, nos queda un poco por saber en qué parámetros nos vamos a mover o sea, no dudo que vaya a haber un coeficiente de cobertura del 100% en la definitiva, eso no va a ocurrir, que no sea, pero durante las liquidaciones 3 a 12, pues no sé si van a estar los coeficientes de cobertura. Al 100% yo no confío y si está temporalmente yo luego creo que bajará. Pero por lo menos si logramos mantenerlos en el torno del 85-90%, pues bueno, mejor será que en otros años que ya veis que hasta que se alcanzan esos niveles pasan 4 o 5 liquidaciones. Pues muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda luego me la comentáis.